Un año más tengo el honor y el placer de inaugurar las Jornadas Académicas de Zamora, que con tanto rigor y entusiasmo coordina el académico doctor de Diego y con tanta generosidad patrocina la Fundación Caja Rural de Zamora, junto con la Real Academia de Medicina de Salamanca. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. A estas personas e instituciones que hacen posible estas jornadas que hoy inician. El presidente de la Real Academia de Medicina de Salamanca, el doctor Enrique Bataner, estuvo presente en la inauguración de las jornadas académicas Quimioterapia e Inmunoterapia que del 18 al 20 de marzo de 2019 organizó la Fundación Científica Caja Rural de Zamora. Las jornadas comenzaron con la participación del doctor Ángel Sánchez Rodríguez y su ponencia Quimioterapia e Inmunoterapia, bases, valoración y evolución a la aplicación personalizada. Pues les voy a intentar, en un tiempo prudente, explicarles un poco estas dos bases, estas dos columnas del tratamiento del cáncer o de los procesos oncológicos mejor, que son la quimioterapia y la inmunoterapia, y cómo han evolucionado de alguna forma que podemos en este momento llegar a decir que en muchos casos llegamos a tratar a el problema de un paciente con caracteres absolutamente propios, con caracteres absolutamente individuales. Es a lo que obedece el título de esta charla, Bases, Valoración y Evolución hacia la medicina personalizada, que prefiero llamarla así mejor que medicina de precisión. La quimioterapia, en principio, como ustedes saben, es el método curativo por medio de productos químicos. Esa es la acepción de la palabra. Pero la quimioterapia empezó siendo el tratamiento fundamentalmente de las enfermedades infecciosas con antibióticos. Y durante algún tiempo los antibióticos fue la única medicación que manejaban nuestros antiguos en el tratamiento del cáncer. Posteriormente, los agentes quimioterápicos han pasado a ser algo tan familiar en todos nosotros que cuando una persona acude al hospital dice voy a hacer la quimio. La quimio ha pasado a ser ese concepto claro de la medicina, del tratamiento del cáncer, exclusivamente dejando para ellos el término de quimioterapia, lo que es en sí quimioterapia oncológica. Pero también empleamos la quimioterapia en enfermedades sistémicas, como es la artritis reumatoide, el lupus, etc. De tal manera que ya precisado el término de quimioterapia desde el punto de vista oncológico, la quimioterapia es un tratamiento que se dirige fundamentalmente frente a la célula tumoral y, por tanto, la terapia oncológica, la quimioterapia, puede actuar sobre la célula bien parando su crecimiento o bien destruyendo la célula. Y es muy importante conocer que la quimioterapia actúa sobre el ciclo celular y sobre el ciclo celular de las células buenas y de las células malas. Y toda la quimioterapia radica sobre la alteración que los quimioterápicos ejercen sobre lo que conocemos con el nombre de mitosis, es decir, la transformación de una célula madre que queda convertida en dos células hijas que tienen el mismo número de cromosomas. Y estas fases de interfase, profase, metafase, anafase y telofase son los procesos o los estadios que en sí bloquean todos los elementos que se emplean en quimioterapia. Pero no solamente actúan sobre la mitosis, actúan también sobre la división de los gametos. Y por tanto, un efecto colateral importante que tiene la quimioterapia es el efecto que ejercen sobre lo que son los gametos puros. Que es muy importante conocer cuando se habla de quimioterapia. Es muy importante conocer que la cinética del crecimiento de las células tumorales va a establecer el pronóstico y el resultado de la quimioterapia, de tal manera que el crecimiento tumoral siempre lo hace en forma exponencial y, por tanto, todos los tumores que tienen un crecimiento menor son menos susceptibles al tratamiento con drogas
Todos los tumores que tienen un crecimiento más expansivo son más susceptibles de tratamiento con drogas. La historia de la quimioterapia es bonita de contar. Probablemente la historia de la quimioterapia empieza como empiezan muchas cosas en medicina, con el periodo de la observación. Muchas veces un hecho sencillo puede constituir luego la base de un estudio de investigación. Pues bien, la historia de la quimioterapia, que no se remonta a tanto tiempo, sino al año 1887, son cuando se descubren las propiedades de la mostaza nitrogenada, cuando se descubren las propiedades del gas mostaza, tan empleado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este gas mostaza, que es un gas que en estado normal es líquido y solo cuando se calienta se transforma en gas, fue, como saben ustedes, todos los que conocen la memoria histórica y la historia en general, que fue muy empleado en la Segunda Guerra Mundial y fue empleado por las propiedades vesicantes que tiene la mostaza. Propiedades vesicantes son que cuando se pone en contacto con la piel o se pone en contacto con las mucosas, produce multitud de heridas y altera mucho la capacidad funcional tanto del aparato respiratorio como del aparato digestivo. Y por eso los ejércitos lograban, sobre todo los alemanes, lograban anular a los ejércitos con el gas mostaza, fundamentalmente no matando a los soldados, sino bloqueándoles en el ejercicio después de la guerra. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial se emplea mucho el gas mostaza y luego, posteriormente, se detectan todos los efectos colaterales de la mostaza nitrogenada, el efecto que ejerce sobre la médula ósea, el efecto que ejerce sobre las células linfoides, etc. Y posteriormente hay dos farmacéuticos muy famosos, que son Goodman y Gilman, que conocen por primera vez los efectos citotóxicos de la mostaza nitrogenada cuando se empieza a usar por primera vez en el linfoma de Hodgkin, con unas respuestas inicialmente bastante aceptables. Posteriormente sigue la historia de la quimioterapia y son Farber y Gilt los que analizan otros fármacos que son los análogos del ácido fólico, que lo que hacen interferir es el ADN necesario para que se realice el ciclo celular. Más tarde aparecen otros productos que son los análogos de las purinas, que también interfieren en el metabolismo del ácido desoxirribonucleico, que interfiere en el metabolismo celular. Y más tarde, ya unos años más tarde, pero tampoco muy tarde, en el año 1965, Holland fundamentalmente propone que a los pacientes no se les debe tratar solamente con un quimioterápico para conseguir el efecto terapéutico, sino se obtienen muchísimos más beneficios con la quimioterapia combinada, cuando se emplean dos quimioterápicos que tienen distinto mecanismo de acción y que por tanto potencian su acción, y así es cuando aparecen los primeros resultados de los pacientes que se curan de leucemia, de los pacientes que se curan de algún tipo de leucemia linfoide crónica y de los pacientes que se curan del linfoma de Hodgkin. Es en este momento cuando el hospital, el St. Jude Children, publica los primeros datos de la curación de los pacientes con un linfoma de Hodgkin. Y ya posteriormente aparecen otros elementos fundamentales en el tratamiento del cáncer, como es el paso a la inmunoterapia, los trasplantes de médula ósea, cuando el británico John Gurdon logra clonar un animal o cuando ya aparecen las células madre. ¿Qué tipos de quimioterapia vemos de aplicación en la práctica clínica? Pues hay una terapia adyuvante, es la terapia que se emplea para destruir las células que quedan una vez que se ha empleado la vía quirúrgica. Una que empleamos muchísimo en la actualidad, que se llama quimioterapia neoadyuvante, cuando vemos un paciente que tiene un cáncer de recto, que tiene un cáncer de colon, que tiene un cáncer de páncreas, lo primero que hacemos en este momento es les tratamos con quimioterapia y a veces también con radioterapia, y después el paciente pasa a cirugía. Es lo que se llama quimioterapia neoadyuvante.
Luego hay pacientes que requieren una quimioterapia de primera elección, de primera línea. ¿Cuándo? Cuando son pacientes que tienen una serie de caracteres clínicos biológicos que nos dicen: este paciente es susceptible de tratamiento a tal grupo de los quimioterápicos. Hay una quimioterapia de segunda línea, que es la que se aplica cuando no aparece respuesta a la primera línea. Hay una quimioterapia paliativa que empleamos desgraciadamente cuando no tenemos ya mucho que hacer con un paciente porque tiene metástasis a distancia en más de un órgano, y le damos una quimioterapia paliativa que le puede ayudar a tener mejor calidad de vida. Y luego, con mucha frecuencia, como saben ustedes, hacemos una quimioterapia combinada con o sin radioterapia. Y luego, cuando hablamos de enfermedades hematológicas, que es lo que ustedes van a ver, o lo que les va a explicar Maribí mañana, pues evidentemente cuando hablamos de enfermedades hematológicas hablamos de quimioterapia de inducción, que es la quimioterapia que se hace en un primer tiempo hasta que se consigue la remisión de la enfermedad, es lo que se llama quimioterapia de consolidación, y luego, cuando se ha conseguido la remisión clínica, pasamos a la quimioterapia que se llama quimioterapia de mantenimiento. ¿Qué ocurre? Pues que vamos cambiando progresivamente, pero inicialmente usábamos solamente monoterapia, que era la administración de un solo fármaco. Ahora ya es excepcional que eso se haga, y usamos una poliquimioterapia. Usamos agentes que actúan por dos mecanismos distintos, que potencian su acción y que tienen una mejor respuesta. ¿Qué productos? Pues hay una serie de grupos. Son los agentes alquilantes, los derivados del gas mostaza, de los cuales pues muy conocidos son la ciclofosfamida, el melfalán, el busulfán. ¿Dónde se han empleado este grupo de fármacos? Fundamentalmente en el cáncer de pulmón, de mama, de ovario, leucemias, linfoma, mieloma. ¿Qué ven ustedes? Pues que es un grupo muy disperso de tumores que ahora vamos precisando mucho más en el curso del tiempo. Segundo grupo, los antimetabolitos. Alguno de ustedes probablemente conoce el metotrexato, la citarabina, la gencitabina, que también se emplean mucho. ¿Dónde los hemos empleado fundamentalmente? Pues en leucemias, en mama, en el cáncer de ovario, en tumores del tracto gastrointestinal, en el síndrome mieloproliferativo crónico. Otro grupo, los alcaloides vegetales. La vincristina y la vinblastina, muy usados, fármacos que conocemos mucho porque además tienen mucho efecto neurotóxico periférico, producen mucha polineuropatía, que los tenemos que usar mucho pero que dan muchos problemas. Los tasanos, el grupo del placitasel. Otro grupo, los antibióticos tumorales. Cada día los empleamos menos, pero todavía siguen empleándose selectivamente en algún tipo de fármacos. Otro grupo, que son los inhibidores de la topoisomerasa, empleados fundamentalmente en el cáncer de pulmón, en el cáncer de células pequeñas. Y luego, los que han visto en sus familiares el tratamiento de una quimioterapia, verán ustedes que durante el curso de tratamiento sí empleamos los corticoides por dos cosas. Uno, para facilitar el efecto medicamentoso, para inhibir sus efectos colaterales y para disminuir en cierta forma también el componente inflamatorio que tiene el tumor. Usamos mucho la terapia hormonal. Ustedes saben que en pacientes tratados de un cáncer de próstata les ponemos hormonas sexuales femeninas, el famoso Eligar, una inyección que se pone cada 6 meses. Como en el cáncer de mama usamos el Tamipexol, este producto que se mantiene después, que es un antiesteroide o antiestrogénico que se emplea en el tratamiento de mantenimiento posterior al tratamiento del cáncer de mama, etc. Muchos grupos farmacológicos. ¿Qué hace el clínico cuando se presenta ante un tumor? Pues en función del ciclo celular, de la composición química del producto, de la forma de administración más factible para el paciente, de los efectos secundarios de la medicación, de las posibilidades de combinaciones, elige un grupo de fármacos. ¿Con qué objetivos? Los objetivos son muy claros. Es desacelerar el crecimiento del cáncer, evitar la propagación, eliminar las células residuales, controlar las metástasis y valorar una posible curación.
Pero todo esto ha llevado a una investigación tremendamente importante o importantísima. ¿Por qué? Porque hay que buscar qué fármacos tienen probada eficacia. Se requieren muchos ensayos de investigación básica y clínica sin los cuales es imposible aplicar con precisión estos fármacos y requiere multitud de ensayos clínicos en distintas fases para precisar su uso. ¿Y cómo seleccionamos la medicación? Pues evidentemente en función del tipo del cáncer, en función del estadio en que está. Por eso a todos los pacientes, antes de tratarles, les hacemos una estratificación, valoramos cómo lo hacemos, la edad del paciente. No es lo mismo tratar a un paciente con una edad de 30 años que a uno de 70, cuál es la salud general del paciente, qué otros problemas tiene el paciente. ¿Por qué? Porque la medicación tiene en unas ocasiones cardiotoxicidad, en otras muchas tiene posibilidad de afectación hepática, en otras nos podemos cargar el riñón. ¿Qué tratamiento hemos administrado previamente y de qué fármacos disponemos? ¿Y cómo se aplica la quimioterapia? Pues se puede aplicar de muchas formas. Lo habitual es la quimioterapia sistémica, por vía oral o por vía intravenosa, pero también la podemos aplicar localmente, a nivel de la vejiga, a nivel del peritoneo, a nivel de la pleura, a nivel de la médula espinal, intraarterial, de distintas formas. Y muchos, no sé si aquí hay algún paciente, que seguro que sí, que ha sido tratado con quimioterapia, conocen los múltiples efectos secundarios de la medicación, porque la quimioterapia, hay que recordar, que actúa solamente a nivel celular, tanto en las células buenas como en las células malas, y produce alteración del pelo. Por eso la gente se compra con mucha frecuencia una peluca cuando inicia un tratamiento de una quimioterapia. Produce con mucha frecuencia alteraciones digestivas, fundamentalmente a nivel de la boca, que facilita las náuseas y el vómito, impide el apetito y dificulta mucho el comer con las mucositis, tanto a nivel bucal como en otras mucosas, náuseas y vómitos, alteraciones del ritmo intestinal, produce alteraciones de la médula ósea en forma de anemia o altera los factores de coagulación facilitando la hemorragia, o produce una cardiotoxicidad, o produce esterilidad. ¿Por qué? Porque altera también los gametos, como les decía, en la meiosis. Y ahora que participamos de la medicina y que pretendemos que da la medicina paternalista, aquella donde el médico decidía, mire, este tratamiento lo tiene que hacer usted y a callar, este es el que hay que hacer. Ahora que los médicos de alguna forma intentamos que el paciente participe en su tratamiento, primero en su diagnóstico y después en su tratamiento, y que hacemos una medicina más participativa, eso que llamamos ahora medicina centrada en el paciente, pues cuando el paciente está en presencia de la quimioterapia, se le puede preguntar al médico y se puede preguntar ¿qué medicamentos me van a usar? ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué tiempo? ¿Qué pretenden conseguir conmigo? ¿Qué probabilidades tengo de conseguir unos resultados estables? ¿Qué criterios de utilidad tengo? ¿Puedo hacer una vida normal? ¿Puedo seguir trabajando? ¿Me tengo que dar de baja? ¿Qué efectos secundarios tengo en función de mi edad, en función de las circunstancias en las que vivo? ¿Cómo va a ser mi vida diaria? ¿Me la va a limitar mucho? ¿Cuáles son sus circunstancias? Esto es una fase de tratamiento, la voy a tener que seguir. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la vía que van a emplear? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué controles? ¿Qué pausas libres tengo para irme de vacaciones? ¿Cómo me van a administrar la medicación? Todas esas cosas somos capaces de responderlas y hasta ahí llega la quimioterapia. ¿Pero qué ha pasado con la quimioterapia? Que estas generalidades que yo les he dado son como pautas generales. Pero eso ya el oncólogo, cuando está en presencia de un paciente, o el hematólogo, busca biomarcadores, busca subgrupos que le indiquen qué medicación es más selectiva para ese paciente, qué grupo de pacientes responden mejor. ¿Y cómo lo ha conseguido con eso? Pues lo ha conseguido a través de algo en lo que yo no quiero entrar porque me parece muy complejo para ustedes, que son los receptores celulares y las dianas moleculares.
a los que luego me tengo que por lo menos enumerarlas de alguna forma. Y entonces eso ha permitido que haya esquemas terapéuticos, unos esquemas terapéuticos muy particulares ya para cada paciente, que hace que lleguemos a la medicina de precisión, a esa medicina personalizada que todos desearíamos que se pueda aplicar de forma uniforme para cada enfermo. ¿Y qué ha supuesto todo esto de llegar a la medicina personalizada? Pues ha supuesto que la investigación básica ha sido una pionera de la asistencia clínica, y lo encontrado en la investigación básica lo estamos pasando ahora a la clínica a través de lo que llamamos investigación translacional, pasar los datos básicos a los datos clínicos. Y cuando nosotros sumamos datos clínicos y biológicos de un paciente, estamos en presencia de esquemas terapéuticos selectivos, estamos en presencia de medicina de precisión, de medicina centrada en el paciente. Todo eso lleva, como hemos visto antes, a múltiples estudios que es necesario valorar y saber que los investigadores juegan un papel fundamental en el tratamiento. La quimioterapia es una de las columnas de tratamiento del cáncer, pero evidentemente las otras columnas son la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía y la inmunoterapia. Y la inmunoterapia, que en estos 10 últimos años ha experimentado un cambio fundamental, de tal manera que se puede considerar que la quimioterapia es un hito actual en el tratamiento médico del cáncer, y que hay algún autor muy conocido en el mundo que dice que la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer es como el paradigma que fue la penicilina cuando entró en el campo terapéutico de la medicina. Para pasar a la inmunoterapia ha sido necesario y son necesarios una serie de estudios que solo quiero citar, pero que son tremendamente importantes. Y estos estudios y estas técnicas son fundamentalmente la citometría de flujo, el poder localizar las células tumorales. Y fíjense bien, la citometría de flujo nos permite detectar la cuantificación de antígenos, es decir, sustancias liberadas por las células tumorales que permiten su precisión y su identificación. Nos permite cuantificar los ácidos nucleicos, eso que es tan fundamental en la multiplicación celular. Nos permite valorar el cariotipo, es decir, valorar cómo es la estructura, la función y el comportamiento de los cromosomas. Nos permite valorar los inmunofenotipos, es decir, precisar qué tipo de leucocitos están funcionando frente al cáncer como reacción del sistema inmune, y nos permite valorar qué tipo de inmunoglobulinas. Y fíjense bien, llegamos a datos tan importantes como con la citometría podemos valorar qué sucede con el ADN en la fase 1 de crecimiento celular, o en la fase de síntesis, o en la fase de mitosis. Y podemos llegar a valorar qué células plasmáticas de un mieloma, de las que les van a ustedes a hablar mañana, cómo crecen las células del mieloma, las células plasmáticas que están patológicas, que están representadas en color naranja, y las células pocas plasmáticas que quedan, que están representadas en color azul. Y tan importante como la citometría de flujo es el estudio de la citogenética. La citogenética también permite valorar la estructura, función y el funcionamiento de los cromosomas. Y ha sido tan importante que ha tipado determinados procesos, de tal manera que un paciente que tiene una traslocación del cromosoma 9 al 22, lo que se llama cromosoma Filadelfia, se puede asegurar que tiene una leucemia mieloide crónica, de tal manera que el parangón de la leucemia linfoide crónica es el cromosoma Filadelfia. Y luego la genética, el estudio de técnicas genéticas que cada día está siendo más fácil en los hospitales, porque se hace de una forma genérica, se hace ahora automatizado, se hace de una forma muchísimo más barata, se hace de una forma mucho más rápida, ha permitido determinar estas familias de genes que son las que marcan la transformación de una célula normal en patológica.
de tal manera que la familia de los protooncogenes son los que facilitan la proliferación y el crecimiento de una célula normal. Cuando mutan los protooncogenes se transforman en oncogenes, que son los que hacen que aparezca esa alteración anárquica de la célula y su transformación en una célula maligna. Y luego los genes supresores de tumores, que son genes que tenemos, son genes de contención, pero cuando los genes supresores de tumores están inactivos o no funcionan, los oncogenes tienen su actuación y desencadenan el inicio del proceso tumoral. Y luego un estudio importantísimo, que son el estudio de las mutaciones genéticas. En este momento se han descrito más de 100.000 mutaciones en los tumores. Y estas mutaciones genéticas son los que permiten las dianas terapéuticas. De tal manera que probablemente al final, sobre todo al final de estos años, vamos a decir paciente que tiene tal mutación, paciente que es susceptible de tal tratamiento. Como les decía, en este momento la inmunoterapia es probablemente el hito del tratamiento del cáncer. Y en los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 10 años, diría yo, en los últimos 5 años, la progresión ha sido absolutamente fundamental. ¿Y qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia, como está ahí muy bien definida, se llama también terapia biológica o terapia moduladora de la respuesta inmune. Son dos palabras que la definen muy bien. Es el conjunto de estrategias de tratamiento para estimular o recuperar al sistema inmune frente a procesos tumorales u otros procesos. Y también se emplea en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y en los trasplantes. Les decía yo antes un poco estas mismas frases. Último hito en el tratamiento médico del cáncer, cambio de paradigma equiparado al descubrimiento de la penicilina, y una frase que he tomado de Onjo, de Tukutu Onjo, Premio Nobel de Medicina del 2018, donde él, cuando le dieron el Premio Nobel, dijo: no siempre toca ser testigo de un cambio tan radical y es realmente impresionante. ¿Qué es el sistema inmune del que se habla tanto ahora? Dos cositas muy elementales. El sistema inmune es nuestra principal defensa del organismo frente a agentes externos e internos, porque no olviden ustedes que los tumores son el crecimiento patológico de las células del propio organismo. Aunque esté modificado por factores externos, lo que llamamos factores epigenéticos, el problema lo llevamos dentro. ¿Qué funciones ejerce el sistema inmunológico? Es como un policía. Patrulla primero, reconoce después, neutraliza y destruye si puede. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico tiene una función, primero de activación, de luchar frente a lo que es nuevo o patológico para el organismo, pero también frena a nuestro sistema corporal para que no pueda luchar frente a nuestras propias células. ¿Cuáles son las actividades fundamentales de este sistema inmune? La actividad infecciosa para luchar frente a la infección, la actividad antitumoral para luchar contra el cáncer y la actividad para evitar la tolerancia o para mantener la tolerancia a lo propio. ¿Por qué? Porque si se desmadra el sistema inmune, aparecen unos trastornos inmunológicos tremendamente importantes. ¿Cuáles son los órganos más importantes del sistema inmune? Pues los órganos más importantes del sistema inmune son el timo, los ganglios linfáticos, el bazo y la médula ósea. ¿Y cómo, de una manera muy, muy elemental, cómo se organiza nuestro sistema inmune? Pues miren, el sistema inmune tiene dos partes. Una parte natural, inespecífica, que es el sistema inmune innato. ¿Cuándo responde el sistema inmune innato? Cuando tenemos fiebre. Ustedes saben cuando tenemos fiebre cómo nos empieza esa sensación de escalofrío, de malestar, de no sé qué. ¿Eso quién lo hace? Lo hace el sistema inmune innato. Se da cuenta de que algo extraño está poniéndose en marcha en nuestro organismo, pero inmediatamente después aparece el sistema inmune adquirido, el sistema adaptativo. Y el sistema adaptativo requiere el reconocimiento de sustancias que sean
que sean ajenas al organismo, lo que para ustedes, que al fin y al cabo no son más que proteínas, vamos a conocer con el nombre de antígenos. Y ese sistema inmune lo condicionan fundamentalmente la célula clave del sistema inmune, que son los linfocitos. Y hay dos tipos de linfocitos. Los linfocitos T, a su vez subdivididos en otros dos muy bien definidos, que son los linfocitos T CD8, que se llaman killer, linfocitos destructores. Y otros linfocitos, los linfocitos T CD4 helper, que son linfocitos colaboradores, linfocitos que ayudan al mecanismo. Y luego hay otra serie de linfocitos B, que son los que producen las inmunoglobulinas. Estas son las celulitas responsables, que no voy a entrar en ellas, pero siempre recordarles que el sistema inmune, para que actúe, tiene que encontrar algo anormal, tiene que encontrar antígenos, porque si no tiene antígenos no sigue adelante. Y otra cosa muy importante también, porque esto nos creemos que es todo muy facilito, pero no es nada fácil. El sistema, nuestro organismo, para dejar actuar al sistema inmune antes, controla una cosa que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que es el conjunto de genes que tenemos en nuestro organismo humano, que lo que hacen es facilitar la síntesis de antígenos para que los leucocitos, sobre todo los linfocitos, puedan ser activados. Y si no funciona el complejo mayor de histocompatibilidad, no funciona la reacción inmune. ¿Y qué le ocurre? Ya estamos en presencia de un tumor. ¿Qué hace el tumor? El tumor, una vez que la célula tumoral se pone en marcha, fíjese bien, evita la destrucción del sistema inmunitario, mantiene la señalización de proliferación, cada día quiere ir a más, las células proliferativas patológicas, alteran el sistema energético celular, son resistentes a su muerte, evaden los factores supresores de crecimiento, facilitan la replicación, tienen una respuesta inflamatoria que favorece la extensión del tumor, activan la inversión de las metástasis, alteran la genética, favorecen la formación de vasos nuevos que están facilitando que aparezcan las metástasis. Es decir, los cánceres, la célula tumoral tiene multitud de mecanismos de escape. Y a ello el organismo intenta responder de alguna forma. ¿Y cómo intenta responder el sistema inmune? Pues a través de una serie de pasos. Y esa serie de pasos son la liberación por las células tumorales de alguna sustancia que permita su reconocimiento por los linfocitos, que es lo que llamamos liberación de antígenos. Luego esos antígenos tienen que ser presentados a los linfocitos, porque si no lo reconocen es como el que está patrullando y no reconoce al enemigo. Los tienen que reconocer y los tienen que activar, y eso sucede dentro del ganglio linfático. Cuando los han reconocido y los han activado, circulan a través de los vasos sanguíneos, llegan teóricamente al núcleo tumoral e intentan destruir las células tumorales. ¿Pero qué ocurre? Que el tumor tiene una serie de mecanismos que escapan a ese mecanismo inmune, y esos mecanismos son el procesamiento de antígenos, lo que vamos a llamar moléculas inhibidoras de la respuesta, etcétera. No voy a entrar en mucho detalle, pero fíjense bien, ¿por qué unos tumores responden mejor que otros a la inmunoterapia? Pues porque hay tumores que son poco inmunogénicos, producen pocos antígenos, porque hay muerte celular y esas sustancias no salen al exterior y los linfocitos no las reconocen, porque hay silenciamiento del complejo mayor de histocompatibilidad, eso que les decía yo que es absolutamente necesario y sin lo cual el sistema inmune no se pone en marcha. Y luego, ¿qué ocurre más? Que no solamente están estas células funcionando, si hay un microambiente en torno a las células tumorales, lo que se llaman células cooperadoras que tienen que funcionar, y si no, no funcionan. Y luego ya llegamos a los últimos detalles de la investigación. El reconocimiento de moléculas que están en la superficie de la célula tumoral
o en la superficie de los linfocitos que hacen que queden bloqueados, que no tengan respuesta y que la célula tumoral siga proliferando de una forma importante. ¿Dónde están los últimos estudios? ¿Dónde están los resultados de los premios Nobel? En esta diapositiva, difícil de entender para ustedes, pero de un significado tremendo. ¿Por qué? Porque nos está definiendo cuáles son las sustancias que están en la superficie de la célula tumoral y cómo cuando no se unen entre sí no hay respuesta inmunológica y por tanto hay un freno del linfocito. Igual que ocurría con la quimioterapia, ocurre con la inmunoterapia. En el año 1984, la primera valoración que se hizo fue inyectando estreptococos en una masa tumoral y se vio que la inyección de estreptococos en la masa tumoral disminuía la masa tumoral. Es esta infección por erisipela, que está producida por el estreptococo, el que facilitaba esa relación. Pero, sin embargo, luego pasó ahí un tiempo muy largo, donde la aplicación de determinadas sustancias sería que tenía poca aplicación, aunque hubo una persona que fue Checott, que fue luchando mucho contra esta inmunoterapia primaria, donde hace una expresión que es muy bonita de leer, porque dice: la medicina es mi vida legal y la literatura es mi querida. De tal manera que se dedicó de alguna forma a implicar cómo lo que le pareció importante todavía no lo podía llegar a la práctica médica real. Pero, sin embargo, fue posteriormente Ehrlich cuando de forma espontánea vio que el sistema inmune era capaz de reconocer a los tumores y que, por tanto, ahí habría una base importante. Posteriormente, Thomas y Burnett introducen la teoría de la inmunovigilancia, eso que yo les he querido contar de una forma demasiado rápida, y luego ya aparecen 2 premios Nobel de Medicina donde valoran lo que se llama la inmunidad mediada por células, eso que hemos comentado antes, y la inmunidad adaptativa, es decir, cómo el sistema inmune se adapta al crecimiento de la célula tumoral. Y llegamos hasta la actualidad, donde fíjense ustedes cómo desde el año 1970, que está ahí al alcance de la mano todavía, yo hablo hasta el 2016, 2018, 2019 en la actualidad, donde hay una progresión importante desde, fíjense bien, primero descubrir las células cooperadoras, las células dendríticas, ese microambiente que yo le contaba de los tumores, hasta la aparición de los nuevos productos que les voy a explicar ahora de una forma rápida. ¿Cuáles son los principales agentes de la inmunoterapia? Eso que en este momento consideramos el hito de la terapéutica en el tratamiento del cáncer. Pues en primer lugar son los anticuerpos monoclonales, esto que hemos estado usando hasta la actualidad y seguimos usando mucho. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos dirigidos frente a determinadas sustancias que se llaman antígenos, eso que he intentado evitar pero que no he podido evitar, o epítopos o fracciones de esos antígenos frente a las cuales las células del sistema inmune pueden responder. ¿Qué le ocurre a estos anticuerpos monoclonales que los estamos usando muchísimo? Pues que tienen una especificidad relativa. Tienen una especificidad frente a algunas proteínas bien conocidas, la CD30, la CD38, el factor de crecimiento, la CD20, pero cumplen una función de una forma hasta ahora solo medianamente específica. ¿Han sido muy útiles? Han sido parcialmente útiles. ¿Por qué? Porque se usaban fundamentalmente como terapia adyuvante, no como terapia de tratamiento específico, sino terapia asociada a la radioterapia, asociada a la quimioterapia. Pero el resultado ha sido magnífico, por lo menos para mantener la supervivencia y para disminuir los efectos colaterales de la quimioterapia. Pero hemos llegado ahora, en los últimos 5 años, porque la investigación de los premios Nobel del año pasado fue desde el 2005, a los inhibidores de los puntos de control. Se lo voy a explicar de una forma tremendamente sencilla. ¿Qué son los inhibidores de los puntos de control? Los que llaman ellos inhibidores de los checkpoints, como si fuéramos a un aeropuerto, a los puntos de encuentro. Habitualmente, los linfocitos funcionan normalmente. Pero si las células tumorales producen determinadas sustancias que bloquean al linfocito,
o que se fijan al linfocito, lo están frenando, no lo dejan actuar. ¿Qué hacemos nosotros con estos productos? Lo que hacemos es dar sustancias que lo que hacen es romper ese freno que esas sustancias previas están creando en el linfocito, para que el linfocito sea útil y pueda desencadenar su acción frente a la célula tumoral. También empleamos las vacunas, unas específicas y otras inespecíficas, y seguimos con inmunoterapia no específica, como son las interleuquinas, la 1, la 2, la 6, la 8, etc. Y llegamos a la situación actual. Y en el año 2018, estos dos personas tan importantes nos sorprenden con un descubrimiento absolutamente trascendental, un descubrimiento absolutamente novedoso y sobre todo ya con la aplicación clínica que ellos han precisado. Son dos autores, James Allison, que trabaja en la Universidad de Texas, al cual yo tuve la suerte de conocer de una forma espectacular. Yo estaba en Viena en un congreso de diabetes, que es una de las cosas que me han gustado en mi trayectoria médica. Y estaba con el profesor David Nathan. David Nathan es el jefe del servicio de diabetes del hospital de Massachusetts. Y estábamos donde está el centro de congresos de Viena, que está en el Prater. El Prater, famoso para algunas personas de aquí aficionadas al fútbol, porque fue el estadio donde España ganó el primer campeonato de Europa. Pues con David Nathan me monté en el tranvía y íbamos a comer al centro de Viena. Y cuando estábamos en el tranvía, vemos a un señor que estaba sentado delante y que a mí me recordaba una persona que falleció este año, que conocíamos los médicos o algunos de los médicos que estamos aquí, que era además mi amigo mío, que era el profesor Almeida Corrales, y lo veo por detrás. Y me dice el profesor David Nathan: ¿usted conoce a este señor? Me lo presentó y me dice: es el profesor James Allison. Este señor será premio Nobel. Esto fue en junio del 2016. Y en el 2018 James Allison fue premio Nobel. Pero fíjense bien la historia de James Allison, que es preciosa de contar. James Allison, que en este momento tiene 74 años, su madre murió cuando él tenía 10 años de un linfoma. Tenía un tío que murió de un melanoma. Otro tío, hermano de su madre, murió de un cáncer de próstata. Y un hermano suyo murió de un cáncer de pulmón. El profesor James Allison, a mí me llamó mucho la atención su nariz, porque tenía una nariz escorada, como si hubiera tenido una herida. El profesor James Allison ha sido tratado de un cáncer de próstata. Posteriormente tuvo un melanoma que le extrajeron en la nariz y en este momento está siendo tratado de un cáncer de vejiga. Dos cosas muy importantes que luego en una carta que me mandó el profesor David Nathan me decía: fíjate qué antecedentes tiene, qué importante será la genética en el cáncer, y fíjate además cómo el profesor James Allison no va a haber estudiado el cáncer con la historia que tiene. Así conocí yo al profesor James Allison, una persona tremendamente sencilla. Lo conocí de un minuto de saludarle, pero sí que tengo, cuando fue premio Nobel, sí que te llama la atención el haberlo podido conocer. Pues él y el profesor Tasuku Honjo de la Universidad de Tokio hicieron unos estudios absolutamente excelentes que en este momento hacen que la inmunoterapia esté a la vanguardia del tratamiento del cáncer. ¿Y qué estudiaron ellos? Pues ellos estudiaron, como les he puesto ahí en paralelo, sobre proteínas que bloquean el sistema inmunológico y qué posibilidad tenemos de anularlas. Entonces ellos estudiaron, el profesor James Allison estudió esta proteína, la CTLA4, que no significa nada más que antígeno leucocitario de las células T. Y el profesor Tokuto Honjo estudió esta molécula que es la PDL1, que significa muerte programada, programmed death, ligando 1.
que es una proteína también, que lo que hace es impedir que los linfocitos puedan actuar libremente, con lo cual, si nosotros bloqueamos esa molécula, estamos consiguiendo unos efectos impresionantes. ¿Y estos productos cómo se han empleado y en qué se han empleado? ¿Por qué son tan importantes? Fíjense ustedes bien, la inmunoterapia, como les he comentado antes, fue una terapia adyuvante. En este momento probablemente sea terapia de primera elección en múltiples tumores. ¿Dónde se ha demostrado que han sido tremendamente eficaces? En las metástasis pulmonares y en el melanoma. En el melanoma con metástasis la supervivencia era de 1 o 2 años, más o menos. En este momento la supervivencia a los 5 años es superior al 40% y probablemente algunos de los melanomas con metástasis pueda decirse que se han curado. Un segundo grupo de tumores han sido los tumores de riñón, de vejiga y de cabeza y cuello. Y en este momento se está estudiando su respuesta sobre el cáncer de estómago, sobre el cáncer de hígado y los carcinomas, fundamentalmente el carcinoma ovárico sobre todo. ¿Qué ocurre? ¿Solo el tratamiento de inmunoterapia o inmunoterapia combinada? Probablemente en estos casos la inmunoterapia es terapia objetiva y única. El tiempo decidirá si hay que combinarlos o no. Con este otro grupo de fármacos, los resultados están menos definidos, pero se sabe que en otros tumores, sobre todo tumores que se llaman con inestabilidad de microsatélites son como trocitos de ADN que se replican de forma anormal, diría yo, dentro del genoma, y son fundamentalmente los tumores hereditarios, el cáncer de colon, el cáncer de mama triple negativo, algunos tipos de cánceres de estómago. En estos tumores, probablemente también en los tumores con inestabilidad de microsatélites, estos tratamientos puedan ser muy útiles. En el cáncer colorectal hereditario y probablemente en las metástasis. ¿Por qué? Porque no solamente pueden controlar el proceso, sino pueden controlar las metástasis. ¿Tienen efectos colaterales el uso de estos productos? Hombre, claro que los tienen. Producen, cuando se están administrando, cuyo tiempo de administración es de aproximadamente 21 días, tienen una serie de manifestaciones que recuerdan los síndromes gripales, con fatiga, con tos, con pérdida de apetito, con náuseas y vómitos, con picores, con diarrea. ¿Alguna manifestación más? Hasta ahora no muchos más que un síndrome que se conoce con el nombre de lisis tumoral y que a veces llega al enfermo a un estado de shock, pero eso es absolutamente raro. ¿Y qué otro tratamiento que se considera en este momento la quinta columna del tratamiento del cáncer? Pues es el tratamiento con receptores de antígenos quiméricos de los linfocitos T. Probablemente mañana Maribí les va a hablar de este tipo de tratamiento que están puestos en marcha hace menos de un año y que nuestro hospital ya lo tiene en marcha, el Hospital Clínico de Salamanca. Se considera en este momento la quinta columna del tratamiento del cáncer. Es una forma de tratamiento inmunológico, pero tremendamente selectiva, fundamentalmente más para procesos hematológicos que para otro tipo de procesos. Y entonces es un medicamento vivo, no es un medicamento muerto. Es un medicamento donde lo que se hace es, se extrae sangre de los pacientes, se separan las células T, esos linfocitos se manipulan genéticamente para facilitarles receptores que permitan que las células T lo reconozcan, se peguen a una proteína y inicien el camino linfocitario inmunitario correcto. Estas células que se han separado se vuelven a infundir a los pacientes y en este momento hay publicaciones que dicen que perduran años en el organismo con resultados absolutamente espectaculares. Los procesos en los que más se han ensayado son la leucemia linfoblástica aguda de los niños, el linfoma, el mieloma múltiple y la leucemia linfoide crónica, y en este momento en los tratamientos sólidos los resultados son poco importantes. Pero la inmunoterapia tiene también otros campos que a lo mejor yo conozco más incluso que el campo tumoral, que es el tratamiento de la artritis reumatoide, sobre todo la artritis reumatoide en las formas de poliartritis que no hay respuesta,
en el lupus eritematoso sistémico, cuando tienen afectación de más de 3 órganos, en la psoriasis difusa, cuyos resultados son espectaculares, en el trasplante de órganos, etc. Y los efectos adversos, hombre, el 85% de los fármacos empleados en el tratamiento del cáncer y también la inmunoterapia tienen manifestaciones secundarias, unas más importantes y otras menos, afectando a la piel, afectando al músculo, afectando al páncreas, afectando al intestino, afectando al pulmón, afectando al miocardio, afectando al hígado, afectando al tiroides. Bueno, pero si los resultados y estos problemas compensan, pues bendito sean. ¿Y qué pasó en nuestro país? Una persona conocida para los aficionados al fútbol, Mitchell Robertson, uno de los que transmiten el partidazo de los domingos, está diagnosticado de un melanoma con metástasis múltiple. Ayer, desgraciadamente, no pudo asistir al partidazo porque le estaban poniendo el 3er ciclo de inmunoterapia. Es una persona muy conocida, una persona que ha hecho que en las publicaciones españolas se valorase qué había de nuevo en el tratamiento del melanoma múltiple con metástasis, y ha sido un poco como el personaje que ha puesto en marcha o que ha sido como un eslabón para reconocer la inmunoterapia. Pero preguntas del millón, evidentemente, para todos los tumores. Hoy podemos decir que no. Es decir, estos tumores tienen que tener biomarcadores, y uno de los biomarcadores es la proteína PDL1 o la CTL4. ¿Por qué? Cuanto más proteína produzcan las células tumorales, más capacidad de bloqueo tendremos. No hay marcadores para todos los tumores y, desgraciadamente, algunos de los biomarcadores no funcionan. Por tanto, ¿qué buscamos a pesar de biomarcadores celulares? Buscamos la carga mutacional, que es tan importante. Buscamos la inestabilidad genética, eso es que yo les decía. ¿Cuánto dura el tratamiento? Pregunta del millón. ¿Cuándo se lo quitamos a un paciente? Sabemos cuándo se lo ponemos, nunca cuándo se lo quitamos. La toxicidad, en este momento la toxicidad es baja. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando se cure un paciente con inmunoterapia? ¿Qué va a haber hecho su sistema inmune? ¿Va a haber tolerado todo? ¿O después se va a revelar de otra forma? También pregunta del millón. La administración es cómoda, es comodísima, es administración intravenosa, no tiene problemas. Los ensayos clínicos múltiples, en este momento hay más de 100 ensayos en nuestro país con inmunoterapia. Bueno, son ejemplos que no les voy a contar de la literatura, de cómo han ido respondiendo de bien y cuáles son las reflexiones finales. Mucho hay que hacer. Fíjese bien, promoviendo la activación del sistema linfoide, facilitando la presentación de sustancias de esos antígenos a los que he querido referirme sin entrar mucho en ellos, ver cómo facilitamos la liberación de antígenos, ver cómo podemos modificar el paso de las células T al tumor, ver cómo esas células T activas pueden bloquear la acción tumoral, ver cómo las células T pueden ser reconocidas por el tumor y ver si tenemos células que sean capaces de destruir la célula tumoral. Tal vez sea necesario recurrir a la frase de Churchill, que este no es el final, no es ni siquiera el principio del final, a lo mejor es el final del principio. Pero si además nos metemos en el campo actual de lo que es la informática, a lo mejor dentro de unos años no tenemos que llegar ni a biomarcadores, ni al estudio genético, ni al estudio citogenético, sino nos van a decir un día, oiga, los que tienen tales caracteres clínicos y biológicos van a responder a tal tipo de tratamiento, sea inmunoterapia, sea las células TCAR, sea la quimioterapia, sea la terapia combinada. Y es más, probablemente también de aquí a un muy largo tiempo tengamos que olvidar la palabra cáncer y nos digan los datos del Big Data. Están ustedes en la presencia de un fenotipo selectivo con variaciones moleculares. Hasta ahí podemos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sánchez Rodríguez.
Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en cajaruraldigital.com o fundacioncajaruraldezamora.es. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.